Muy buenas y sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy en esta retransmisión. Nos encontramos en el patio del Palacio Conde Duque de Olivares, una auténtica joya arquitectónica del siglo XVI y que actualmente es sede del ayuntamiento de este municipio del Aljarafe sevillano, y qué mejor lugar que este para entrevistar a su alcalde, a Isidoro Ramos, del Partido Socialista, por su dilatada trayectoria al frente del consistorio. Muy buenas, señor alcalde. Hola, ¿Qué tal? Juan Manuel, ¿qué tal? Bueno, pues aquí, como tú acabas de decir, nos encontramos en este magnífico palacio y en el cual, bueno, pues os agradezco muchísimo vuestra visita para que me realicéis la entrevista que queréis. Lleva 16 años al frente de este ayuntamiento, en un tiempo convulso, complicado. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues para mí, bueno, no ha sido nada fácil, pero bueno, yo creo que con algunos principios básicos creo que ha sido, digamos, el resultado de toda esta trayectoria, como tú has dicho, larga, ¿no? Para mí, por ejemplo, la coherencia es fundamental, es decir, la misma línea de trabajo desde el principio. La transparencia, yo creo que es fundamental también, porque yo creo que la transparencia es lo que más genera confianza en la ciudadanía, ¿no? Entonces, si lo hemos hecho desde el principio, pues después de 16 años creo que la gente ha visto que el trabajo que realizamos aquí en este ayuntamiento pues se hace con ese principio básico, ¿no? La transparencia, la claridad y generando confianza en la gente. Yo creo que ese es el secreto de esta larga trayectoria. Y alcalde, ¿cómo se inició en política? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues la verdad que bueno, hace ya 20 años aproximadamente, en 2003 fue cuando yo me afilié a mi partido y es cuando opté por primera vez a ser candidato de mi partido a la alcaldía, aunque ya lógicamente en mi familia sobre todo paterna, es la tradición de pertenecer al Partido Socialista y bueno, pues a partir de ahí yo lo he mamado en mi familia, ¿no? Y mi padre también fue un destacado militante en el partido y bueno, recibí esa enseñanza, esa educación y esos principios que los llevo a gala hasta este momento, ¿no? Pero ya llevaban en el ayuntamiento más años, ¿no? Como funcionario, ¿no? Por supuesto, yo llevo entre alcaldía y funcionario llevo casi 37 años, con lo cual pues prácticamente casi toda mi vida profesional en el ayuntamiento y mi vida, bueno, personal y profesional pues la vengo dilatando prácticamente casi desde mi inicio en la vida profesional. ¿Cómo veían sus padres en aquel tiempo que quisiera entrar en política? Bueno, mi padre no me llegó a conocer como alcalde, yo era con él muy crítico. Yo en mi juventud conocí cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento, como se suele decir, yo veía cómo funcionaba y como cualquier ciudadano, ¿no? Ve cómo se gestionan los asuntos públicos y cada uno tiene su visión. Yo tenía también mi visión y lo que no me gustaba pues yo se lo planteaba a mi padre y entonces bueno, pues él digamos con diplomacia pues me decía, sí, yo te doy la razón, pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Y a partir de ahí esa inquietud siempre la tenía ahí de forma yacente o permanente y fue una mera casualidad. Fue una mera casualidad en el trabajo cotidiano aquí en el ayuntamiento. Algunos vecinos pues me plantearon de que por qué no me presentaba a las elecciones. Hombre, lógicamente vecinos que me conocían también la trayectoria familiar, ¿no? Y oye, pues la verdad es que esa petición de varias personas que me decían que me presentara, pues consiguieron que diera el salto. Y la verdad es que lo que yo no me podía imaginar, porque yo decía muchas veces que si yo fuera alcalde no duraba ni 5 minutos. Digamos un poco el ímpetu, ¿no? De decir, esto se soluciona en 5 minutos, lo que se suele decir muchas veces, ¿no? Y las cosas no se solucionan en 5 minutos. Pero bueno, di el paso, la gente confió en mí y en mi equipo y bueno, se ha revalidado con altibajos lógicamente, pero en este último mandato ha sido espectacular porque después de un trabajo arduo y constante en los 4 años anteriores hemos visto que ha dado resultado y la gente volvió a confiar mayoritariamente en nosotros. Es elegido alcalde por primera vez en 2007. Efectivamente. ¿Qué recuerdos tiene de esa primera etapa en la alcaldía? Pues la verdad es que aparte de la ilusión, como se suele decir, como cuando a un niño se le regala un juguete, es que nada más que hizo iniciar el mandato se nos vino encima la crisis financiera de 2008, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Sin saber cómo reaccionar ante el impacto tan impresionante que tuvo esa crisis en nuestro pueblo y en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo.
La verdad, ver a personas y a familias acercarse aquí en fila prácticamente, porque se generó tal pánico que bueno, no pudimos dar respuesta a tantas peticiones, ¿no? Y la verdad es que fue muy complicado salir de esa crisis, y aquí pues lo vivimos, como creo que lo vivimos en todos los municipios de España, con muchas dificultades y con el apoyo puntual de otras administraciones, puntual, lo digo y lo recalco, pero al final el ayuntamiento, el alcalde, los concejales son los que dimos la cara ante los ciudadanos, que en algunas ocasiones casi nos la parten. Bueno, alcalde tuvo que gobernar en minoría durante 2 legislaturas. ¿Es complicado, es difícil gestionar y gobernar no teniendo una mayoría en el Pleno? Bueno, ahí yo tendría que decir que hombre, es algo más difícil que gobernar en mayoría absoluta, eso es evidentísimo, ¿no? Digamos que nosotros en los dos mandatos que hemos gobernado en minoría, bueno, hemos sabido, la verdad, que afrontar esa situación a través de una relación creo que cordial con los grupos de la oposición y planteando digamos aspectos en el que estemos todos de acuerdo, como se suele decir, pactos puntuales, y en el que también salieron adelante muchísimos proyectos municipales, desde lógicamente la perspectiva de que el grupo mayoritario hemos sido nosotros, y cada uno quiero pensar que ha sido consciente de esa situación. Entonces creo que hemos sabido gobernar de esa forma, y bueno, en este último mandato, que ya es el cuarto, bueno, la gente también ha sabido reconocer que hemos sabido trabajar en mayoría absoluta y en mayoría simple, sin ese aspecto que muchas veces se dice, claro, como tiene mayoría absoluta, haces lo que te dé la gana. No, señor, incluso con mayoría absoluta hemos sabido llegar a pactos con la oposición, hemos sabido plantearle que incluso, y ahí están las actas de los plenos, en algunos puntos en los que no era, fácil el acuerdo, pero hemos sabido incluso dejarlo sobre la mesa antes de aprobarlo nosotros en solitario, y que ese asunto no sea aprobado por unanimidad. Al final lo hemos conseguido. Entonces, yo creo que el interés general prima por encima del interés de un grupo político, y ahí hemos sabido, creo, que llevarlo adelante así. Bueno, además de la crisis de 2008, luego llega la pandemia, ahora la guerra de Ucrania. Efectivamente, que es que no hemos parado en estos últimos 10 años, se nos han, ido continuamente situaciones como de dientes de sierra, ¿no? Una crisis que salimos de aquella manera, y ahora se nos viene encima otra, todavía peor y completamente distinta. Es decir, de buenas a primeras nos cierran las puertas, nos quedamos en casa, los ayuntamientos tenemos que seguir prestando los servicios a la gente, y sin saber cómo, porque es que se cierran las puertas literalmente. ¿Cómo se prestan esos servicios con las puertas cerradas? Pues yo ahí quiero destacar sobremanera el tema de la solidaridad, no ya solamente de todo el personal del ayuntamiento, de los concejales, sino la solidaridad de todo el movimiento asociativo del pueblo, personas a título voluntario y personal, personas anónimas. Entonces, esa solidaridad ha hecho que, en Olivares y en otros muchísimos municipios, muchas personas no lo hayan pasado peor. No es que no lo hayan pasado bien, sino que no lo hayan pasado peor. Tener que llevar a casa muchos productos, alimentos, material escolar, material informático para que pudieran hacer los niños sus tareas de los colegios. En definitiva, ha sido acercar, los servicios públicos a la ciudadanía, y eso, vuelvo a recalcarlo, gracias a la solidaridad de la gente. Esta experiencia en momentos difíciles, en momentos de crisis, supongo que le habrá dado un máster, ¿no?, en solventar este tipo de situaciones, ¿no? La verdad es que, como se suele decir, te curte, ¿no?, y te hace ser más experimentado. Ya se ven las situaciones que se te vienen encima con otra perspectiva. Siempre se suele decir que cuando ya lo has pasado muy mal, dices, no, ya es que es difícil que venga algo peor, pero siempre suele haber algo peor, ¿no? Y después de esa crisis que hemos pasado todos, con 2 años casi encerrados en casa sin hacer nada, ahora se nos viene una guerra, aunque esté un poquito lejos de aquí, pero está en torno a la Unión Europea, y que nos afecta de lleno. Yo qué sé, es que de verdad nos deja uno de pensar de que por qué tiene que ser las cosas así, ¿no? Entonces, desde los ayuntamientos, el margen que tenemos es muy pequeño, y
Y por eso muchas veces hay que ser pedagógico, hay que ser didáctico con las personas, hablar mucho. Y aquí, por lo menos, desde que yo estoy de alcalde, siempre se lo he comentado muchas veces a mis compañeros, ¿no?, del equipo de gobierno. Hay que escuchar mucho a la gente, empatizar con ella, porque en muchas situaciones vienen desesperados. Entonces, lo que quieren es ya no solamente que se les ayude, sino que se les escuche. Y eso creo que tiene mucho más valor que casi se les solucione el problema. Y yo, de lo que estoy muy satisfecho, de verdad, sinceramente, y lo valoro mucho más, es que con que una persona se vaya cuando viene a hablar conmigo o con cualquiera de nosotros, gracias por escucharme, yo con esa frase, es lo más satisfactorio que un alcalde puede experimentar, ¿no? Por supuesto, si se le soluciona el problema, mucho más, ¿no? Pero que un vecino te diga gracias por escucharme, eso tiene para mí muchísimo valor. Cada día vienen vecinos, ¿no?, supongo. Sí, hombre, eso es evidente, pero en los últimos años estoy viendo y lo estoy notando, los años que lo hemos pasado muy mal, venía muchísima gente. Siguen viniendo, pero la verdad es que vienen en menor intensidad, ¿no? Entonces, entiendo que la situación general ha mejorado, porque si no estarían aquí. También entiendo que muchas de esas personas que a lo mejor vienen al ayuntamiento no es porque tengan que venir a hablar directamente conmigo, sino que ahí están los servicios sociales municipales, que es un escudo, y lo califico así porque además son los profesionales, o las profesionales en este caso, las que solucionan esos problemas básicos de subsistencia, de hipotecas, de pagos de suministros básicos. Entonces, y situaciones todavía mucho más graves, ¿no?, que ya algunas veces, lógicamente, vienen a hablar conmigo y yo me apoyo en mis servicios sociales, ¿no? Entonces eso es fundamental. Los ayuntamientos funcionan y prestan unos grandes servicios a través de sus servicios sociales, que eso nunca se debe de perder. Bueno, y a pesar de todas estas crisis, soy uno de los pocos ayuntamientos que ha congelado los impuestos municipales. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, yo no sé si eso es un secreto, pero a ver, cuando entramos en 2007 todavía teníamos la resaca del boom inmobiliario, de, digamos, esas más o menos reservas que los ayuntamientos podían tener económicamente. Cuando viene la crisis, que los ayuntamientos entramos en un bucle, digamos, diabólico. Es decir, que económicamente tuvimos muchísimas dificultades. Este ayuntamiento nunca ha dejado de pagar a su personal, y los proveedores, pues, como en aquellos momentos era muy complicado y había retrasos importantes, ¿no? Prácticamente una vez iniciada la crisis, claro, nos imponen desde la Administración del Estado una serie de restricciones. Nosotros fuimos cumplidores, lógicamente, como no podía ser de otra forma, y a partir de ahí, pues prácticamente estamos en 2023 y casi 10 años llevamos con los impuestos congelados, y hemos sabido sortear todas esas dificultades. Bueno, pues, ¿cómo se hace eso? Yo no digo que sea un secreto, pero es gestionar unos recursos públicos como lo podemos gestionar cada uno en nuestras casas. Intentar el menor coste y el mejor servicio. Pues, ahí está el trabajo constante y diario de mis compañeros y conmigo, lógicamente, de que ese resultado, pues, dé la cara en estos momentos. Bueno, alcalde, tras la pandemia nos hemos tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, a marchas forzadas. ¿Cree que hay gente que se está quedando atrás? Sí, se está quedando atrás, y ahí tenemos que ser todos vigilantes, porque no podemos consentir que personas que no tengan formación, personas ya con determinada edad, se suele decir, bueno, el sector de la tercera edad, las personas mayores, y eso lo hemos visto en muchos medios de comunicación, que en muchos pueblos es que se están quedando sin entidades bancarias, los cajeros automáticos, y oye, yo creo que ahí es una obligación por parte de la Administración de que nuestras personas mayores o personas que tengan esa dificultad no se pueden quedar atrás, porque es que además nos están obligando a hacerlo todo a través de los ordenadores, de los distintos dispositivos electrónicos, y no todo el mundo está capacitado para eso. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para que esas personas no se queden atrás. Bueno, entrando un poco en el lado más personal, ¿cuáles han sido su momento más difícil como alcalde? Bueno, ha habido bastante, pero bueno, sobre todo en el inicio de cada crisis. En el inicio de cada crisis, porque no solo la gente, cuando está desesperada, acude al ayuntamiento para que se le preste ayuda, sino también que nosotros, digamos, conocemos esa crisis, esa situación
por primera vez, entonces muchas veces no sabes cómo reaccionar. Lógicamente, cuando te vienen esas situaciones difíciles, pues tienes que tener la capacidad de reflexionar, de tener un poco de paciencia, de transmitir un poquito esa paciencia, que es muy difícil. Déjame que lo estudie, déjanos que lo estudiemos para buscar la mejor situación. Yo creo que ahí ha estado también un poco el secreto o la clave importante para poder solucionar determinados problemas. El no responder a la ligera y con precipitación, porque eso yo creo que es garantía de equivocaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con paciencia y un poquito de reflexión y perspectiva hemos sabido buscar las mejores soluciones. No digo la solución ideal, pero las mejores soluciones. ¿Y los más felices? Bueno, pues lo más felices, bueno, yo voy a lo más básico y elemental, creo que lo he dicho antes, ¿no? Yo me voy con la satisfacción plena cada vez que una persona me dice gracias por escucharme. Independientemente de que hayamos hecho muchos proyectos, se hayan aumentado los servicios públicos, se hayan mejorado los servicios públicos, se hayan construido multitud de infraestructuras en el pueblo, entonces, bueno, eso es motivo de satisfacción, pero digamos que entra dentro de lo que es la gestión ordinaria, pero el que una persona venga con unos problemas grandísimos y te diga gracias por escucharme y por ayudarme en cierta medida a que pueda tener otra perspectiva de mi problema, para mí es la mejor satisfacción. ¿Alguna vez ha tenido que tomar decisiones que hayan ido en contra, incluso de su propio partido, de su sigla? Yo y los que estamos aquí gobernando muchas veces, yo incluso, la respuesta es que sí, ¿vale? Pero entrando un poquito más al detalle, incluso cuando tenemos que aprobar algunas cuestiones en el Pleno, ¿no? En el Pleno de la Corporación, yo he dado libertad de voto a mis compañeros para que decidan lo que quieran. Y yo muchas veces, yo he votado en plenos algunas cosas que a lo mejor mi partido a nivel nacional o autonómico tiene otra visión, ¿no? Lo primero para mí siempre es el interés de mi pueblo. Y pongo en concreto una situación, cuando empezaron los recortes en general, y en el centro de salud pues tuvieron que restringir algunos servicios motivados por esos recortes. Yo publiqué en mis redes sociales que estaba completamente en contra de eso. A mí me llamaron, como se suele decir, un poco la atención, incluso en Madrid, en un acto que tuvimos allí, y yo le manifesté, digamos, a los cargos que estaban en ese momento, que para mí lo primero es el interés de mi pueblo, no el interés de mi partido. Y si me quiere llamar la atención, llámame la atención, pero si mi pueblo piensa que eso no está correcto, pues no está correcto. Y eso no quiere decir que yo no vaya a seguir aceptando y siendo militante de mi partido, pero para mí, antes que nada, está el interés de mi pueblo. ¿Y qué sacrificio ha tenido que realizar a nivel personal siendo alcalde? Mi familia. Robarle tiempo a mi familia constantemente. Yo soy una persona que me considero implicada. Cuando me implico en algo, me implico al 100%. Yo he pasado desde que era un chaval, ostentando cargos de responsabilidad en otro ámbito, lógicamente, ¿no? Asociativo, en deporte, en plataformas solidarias. Entonces a mí lo que me pesa, entre comillas, es haber restado mucho tiempo a mi familia, a mis niños, ya son mayores, lógicamente, pero el montón de horas, ya no solamente en cargo y en actos públicos, ¿no? Sino incluso en casa, montones de horas trabajando hasta las tantas de la noche para, bueno, plantear, planificar, programar, sacar cosas adelante en mi ayuntamiento. Me gustaría conocer cómo es el Isidoro padre, el Isidoro marido, el Isidoro hijo. Una persona normal y corriente, con todas las situaciones que se plantean en una familia, ¿no? Intentando educar a mis hijos lo mejor posible, lo mejor que hemos sabido. Y bueno, creo que no soy una persona que salga del cauce normal, es decir, teniendo sus discusiones con su mujer, con sus hijos, con sus momentos felices, asistiendo a todos los actos que he podido, lógicamente, dentro de lo que se suele hacer en la familia. Yo me califico como una persona normal, ¿no? ¿Cómo cree que deben sus hijos como alcalde? Bueno, también lo han sufrido, lógicamente, el no poder disfrutar con ellos y ellos conmigo. Yo he tenido que ausentarme muchas veces en actos, eventos, de que no he podido acompañarlos porque me ha coincidido con actos del ayuntamiento. Entonces,
como tanto una como otra son obligaciones. En este caso el cargo te obliga a representar a la institución en la que estás para estar presente, ¿no? Entonces he sacrificado mucho de mi familia para estar en este momento como estoy, y yo lógicamente siempre lo agradezco públicamente cuando ha sido la ocasión, a esa, digamos, colaboración y predisposición de mi familia, que yo siga presentándome, porque yo sin el apoyo de mi familia no me hubiera presentado nunca a ser alcalde ni a ostentar nuevamente la alcaldía en cada momento que ha sido posible, ¿no? Siempre lo hago público y el agradecimiento es infinito. Isidoro, usted vive aquí en Olivares, ¿no? De toda la vida. Y viene bien que me hagas esa pregunta. Viene bien que me hagas esa pregunta porque, bueno, yo, como se suele decir, olivareño por los cuatro costados, he vivido siempre en mi pueblo, aunque, bueno, yo he, digamos, asumido un poco esos rumores ha habido de vez en cuando, y normalmente cuando se acercan las campañas electorales, de que vivo en Sevilla, de que vivo en no sé dónde, que cada uno puede vivir donde quiera, lógicamente, ¿no? Y puede tener lo que tenga en cada momento, ¿no? Pero yo tengo el orgullo de decir siempre que he vivido en Olivares. Bueno, Isidoro, me comentan algunos vecinos que sueles pasear por el municipio, que sueles ver cuáles son las necesidades. Sí, sí. ¿Qué piensa cuando pasea? Bueno, eso es, vamos, yo ya lo he convertido en una tradición y casi una obligación diaria, el digamos, dar una vuelta. Y normalmente siempre es a primera hora de la mañana, incluso antes de que, bueno, empiece la explosión de vida en el pueblo, ¿no? Yo me gusta, digamos, supervisar todos los días cómo está mi pueblo, ¿no? Entonces yo me lo pateo a diario, incluso en algunas ocasiones hasta más de una vez, porque, oye, el pueblo ya tiene cerca de 10.000 habitantes, el pueblo ya es mediano y, hombre, yo creo que quién mejor que su alcalde el que esté al día de lo que ocurre en tu pueblo, ¿no? Entonces a mí me gusta supervisarlo, controlarlo y en el momento que vea cualquier incidencia comunicarlo inmediatamente a los servicios municipales para que, bueno, cuanto antes se reponga algo, se repare cualquier desperfecto o se tomen otras medidas para que cualquier incidencia se solucione pronto. Cambiando un poco de tema, un vecino ilustre de este pueblo, de este municipio, es Juan Miranda, ¿no? Jugador de Real Betis Balompié, también de la selección española sub-21. Me cuenta que usted es sevillista. Sí. ¿Qué opinión tiene de que uno de sus vecinos ilustres sea del eterno rival? Bueno, en primer lugar, es un motivo de orgullo que en nuestro pueblo, pues, un personaje, como has dicho, ilustre, haya alcanzado esa relevancia, ¿no? Independientemente de que sea del equipo que no es de mis colores, ¿no? Pero bueno, yo lo respeto perfectamente, con su familia, bueno, su madre prácticamente hemos sido vecinos de toda la vida y con él, bueno, pues nos llevamos perfectamente y la verdad que es un motivo de satisfacción que un futbolista sevillano, olivareño, pues ya haya llegado incluso a la internacionalidad absoluta. Aunque has dicho bien, como internacionalidad de sub-21 también ha jugado ya en la selección española absoluta. Y esperemos que siga esa trayectoria brillante para que triunfe y llegue a las más altas cotas. ¿Le ha cambiado la política en todos estos años? No, y lo tengo que decir a boca llena. Yo me considero igual que cuando entré y espero y deseo que cuando me vaya siga siendo igual. ¿Y tiene ganas de repetir mandato? Sí, la verdad es que, bueno, como ganas e ilusión, por supuesto, voy a presentarme otra vez a la candidatura que agradezco. Recientemente mi agrupación me aprobó la candidatura y espero que en breve, cuando ya todo el procedimiento electoral ya salga a la luz pública toda la candidatura, la respuesta es que claro que tengo ilusión. Se suele decir como el primer día, no, como el primer día no, más. Ya después de la trayectoria, 16 años, pues ya sabe un poco cómo se respira, cómo el pueblo manifiesta sus inquietudes y sabes qué es lo que tienes que potenciar, qué es lo que tienes que en lo que tienes que incidir. Y una cosa muy importante, y lo digo sinceramente porque siempre lo he hecho, no prometer lo que no vas a cumplir. Entonces, con esa, digamos, honestidad y esa humildad es con la que vamos a volver a presentarnos a las elecciones y bueno, después el pueblo pues dirá y sentenciará, ¿no? Y echando la vista atrás, ¿qué balance haría de la gestión realizada?
Yo y creo que los demás compañeros, cada uno hemos hecho todo lo que hemos podido, todo lo que hemos sabido, todo lo que nos han dejado y que nos hubiera gustado hacer muchas cosas más, por supuesto. Ahora a lo mejor que tú piensas que a lo mejor podían haberse hecho cosas de otra forma, pues también. Y ahí está también la virtud de reconocer que si te has podido equivocar, pues reconocer el error y se podrá subsanar o a lo mejor se podrá corregir en otro momento, pero desde esa humildad y esa prudencia, por supuesto, mi balance es satisfactorio, siempre mejorable. ¿Y qué le diría a un joven que en este año 2023 quiera dedicarse al mundo político, a la política? La política es el arte de cambiar las cosas, ¿no? El arte de generar las condiciones para cambiar la sociedad, ¿no? Y con ese, digamos, lema genérico, yo creo que tendría que ser apasionante, porque para mí lo es. Y yo cuando casi me metí en política era bastante joven. Eso nunca se debe de perder. Y los jóvenes, aunque ahora hay mucho ruido, muchas situaciones distintas, como hace 30 años prácticamente, pero la única forma de cambiar las cosas es meterte en política y hacer realidad lo que piensas, ¿no? Y siempre, lógicamente, con el apoyo, el asesoramiento, las recomendaciones o lo que otras personas antes que tú han hecho, siempre adaptándote a la realidad, pero que los jóvenes no deben de tener ese, no digo miedo, ¿no? Pero ese rechazo a la política. La política es muy bonita. Las personas es distinto, pero la política es muy bonita, es hacer realidad lo que tú piensas y los proyectos que tú tienes en la cabeza y lo que tú digamos, yo ya no quiero decir la palabra ideología, pero muchos jóvenes tienen proyectos, pero al final parece que un ayuntamiento, el que un alcalde o que un partido no quieren acercarse, pero sí, yo creo que eso es lo interesante, es la forma de cambiar las cosas. O sea, a partir de ahí los jóvenes que son tan impetuosos, es una forma de revolución y ahí es donde tienen que hacerlo realidad. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por esta entrevista. Espero que este ratito de charla haya servido un poco para conocer al Isidoro Ramos alcalde, pero también al Isidoro Ramos vecino de esta maravillosa y cálida localidad de Las Jarafes sevillano. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Bueno, pues lo mismo digo, muchísimas gracias, Juan Manuel, a vosotros por esta magnífica entrevista y la verdad es que me he sentido muy cómodo y cuando queráis pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.